Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la organización y a ustedes por asistir a este evento en nombre del Departamento de Administración Nacional de Estadística de Astana, en el cual, digamos que lo que vamos a hacer es un brochure general de los resultados que el Censo Nacional Agropecuario entregaron para el país. Yo me estaba preocupando un poco porque el secretario estaba haciendo alusión a varias de las cifras que vamos a ver y que realmente seleccionar el material para mostrar un poco toda la riqueza de información que tiene el Censo Nacional Agropecuario es un trabajo muy arduo. Voy a intentar hacer un esfuerzo, como dice el director, en 20 minutos, secretario, les pido que nos dé 20 minutos para intentar que el público en general pueda ubicar toda la riqueza de información que el Censo Nacional Agropecuario va a tener, partiendo del antecedente que usted planteó. Estamos mostrando los resultados de una operación estadística que este país no hacía hace más de 45 años. Eso básicamente significa pues varios temas. Primero, que evidentemente los temas de referencia básicamente no existen, porque todo lo que usted intente comparar con este resultado contra el ejercicio que se hizo en el 70 pues no tiene mucho asidero. Adicionalmente, si uno considera las características técnicas sobre las cuales fue realizado este ejercicio y los ejercicios anteriores, pues empieza a dificultar un poco la comparación. Entonces, de manera general, uno de los resultados que está encontrando en este momento debe considerarlos como la nueva línea de base para, en el caso de nosotros, el sistema estadístico agropecuario, pero en general para todos los usuarios, la nueva línea de base para las decisiones de política relacionadas con el sector rural disperso de este país. Créanme que ha sido un gran esfuerzo poder sintetizar en esta presentación el esfuerzo del DANE y de otras instituciones que han permitido a este país tener los resultados que hoy van a ver. Ok, entonces, lo primero, unos conceptos básicos que para nosotros es fundamental que todo usuario que se acerque a esta información lo tenga muy presente. Entonces, en la parte superior de la diapositiva tenemos una representación de cualquiera de los municipios de este país. Los municipios desde el punto de vista espacial están conformados por tres elementos fundamentales, decimos nosotros. Primero, lo que nosotros llamamos el rural disperso de ese municipio. En esa representación corresponde al área amarilla. Eso es clave porque el Censo Nacional Agropecuario, la información que está entregando, hace referencia a esa área amarilla de todos los municipios de este país. Pero los municipios también tienen cabeceras municipales, donde están las alcaldías. Ahí nosotros no recogimos información. Y los municipios también tienen centros poblados que antes se llamaban inspecciones. Ahí tampoco recogimos información. Entonces, todo lo que van a ver ustedes hace referencia al rural disperso de este país. El segundo tema. Nosotros, en cualquier ejercicio estadístico, el DANE define unas unidades para saber si finalmente hizo todo el trabajo o no. Y esas son las unidades de cobertura. En el caso del Censo Nacional Agropecuario tuvimos dos. Lo que nosotros llamamos el predio, y ahí utilizamos efectivamente los registros administrativos disponibles sobre la materia, y el predio es la unidad que nos permite decir aquí en cartografía decimos que hay 10 predios y luego nos volvemos a decir visitamos los 10 predios o no. Eso es básicamente el concepto para el cual lo trabajamos. Ahí nos dicen que el registro administrativo está desactualizado. Sí, efectivamente es posible que esté desactualizado, pero finalmente es un tema que para nosotros nos permite una ubicación espacial en el terreno. Entonces, el predio es un elemento. Pero este censo tiene otra connotación, y es que este censo tiene un carácter incluyente, y fue que nosotros efectivamente trabajamos para realizar este ejercicio con las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes.
Con esas comunidades recogemos información y entramos a sus territorios. Ese entrar al territorio de esas comunidades es un poco lo que explica los resultados que hemos tenido en términos de la frontera agrícola que este país tenía en su imaginario. Entrar a los resguardos, entrar a los territorios colectivos y darse cuenta efectivamente que hay área que está siendo aprovechada y poder sumarla y contabilizar la producción es algo de lo que explica un poco la sorpresa respecto a los resultados que te han entregado. Entonces el censo fue incluyente, tenemos predios y tenemos familias para efecto de recoger información. El tercer elemento es el productor agropecuario. Y aquí yo quiero hacer un reconocimiento que lo he venido haciendo en todas las ocasiones que puedo hacer este tipo de intervenciones. Nosotros, inicialmente el DANE había concebido el Censo Nacional Agropecuario como un censo de la función de producción. Un censo donde nosotros preguntábamos por área, por producción, por rendimientos, por inventarios, teníamos algunas prácticas sobre sostenibilidad ambiental y demás, pero hasta ahí llegaba el censo. Cuando la nueva administración llega al DANE, a través del doctor Mauricio Perpetti, y con una persona que nos acompaña hoy del DNP, en la Bahía de Penagos, pues nos hicieron una pregunta muy elemental. Si nosotros vamos a preguntarle al productor agropecuario, ¿por qué no aprovechamos y preguntamos información sobre características sociodemográficas de la población que está ubicada en ese predio? Sí, hay gente que dice que así eso parece de perogrullo, ¿por qué no hacerlo? Si alguien le va a responder o no. Recuerden que el tema de los censos es un tema de equilibrio. Yo tengo que tener un cierto número de preguntas porque si no los rendimientos se pueden deteriorar, la calidad se puede deteriorar, y esa fue una discusión bien enriquecedora. Y hoy por hoy creo que no nos arrepentimos de haber incluido un módulo con la información sociodemográfica, porque el secretario utilizó unas cifras, Carlos utilizó algunas cifras, y esas cifras corresponden al tema sociodemográfico del Censo Nacional Agropecuario. Claro, esa información seguramente se va a validar cuando hagamos el Censo Nacional de Población y Vivienda, pero hoy es importante tener características sociodemográficas de la población que reside en esos predios, y eso se logró evidentemente por esa inclusión que se solicitó, y hay gran parte de la información que van a ver hoy día que corresponde a esas inclusiones. Obviamente les voy a comentar un poco el tema de la función de producción, pero siempre es muy enriquecedor el tema del componente sociodemográfico. Y como decía el secretario, como decía Carlos, finalmente cuando uno mira esos datos, la realidad supera el imaginario que todos teníamos. Y bueno, finalmente para efectos de la unidad de análisis en el sector agropecuario, pues nosotros hemos hecho referencia a lo que tradicionalmente se maneja ahí, que son las UPAs. Bueno, este es nuestro universo de arranque. El secretario o Carlos ya hicieron la referencia. Nosotros, desde nuestro ejercicio de escritorio, como decimos nosotros, nos fuimos buscando 113 millones de hectáreas. Esas 113 millones de hectáreas, pues para efectos operativos eran visitar los 32 departamentos, visitar los 1.100 municipios, trabajar el archipiélago de San Andrés y Providencia, trabajar las 20 áreas no municipalizadas que hay en este país, visitar los 773 resguardos, ir a los 181 territorios de comunidades afrocolombianas y los parques nacionales. Y evidentemente en este universo hay cosas que antes no se habían medido y hoy se están revelando. El tema de los pueblos étnicos era un tema que efectivamente no se ha medido y hoy lo estamos trabajando. Pero voy a regresar solamente a contarles una cosa más. Esta primera diapositiva es fundamental y es toda la temática sobre la cual hasta la fecha hemos entregado resultados. El día de ayer completamos la entrega número 11 de resultados del Censo Nacional Agropecuario. Y créanme que aún con ese esfuerzo que hemos hecho, yo creo que el censo todavía tiene muchísima información para explotar. Hemos hecho un esfuerzo grande para sintetizar temas, entonces de mucho de esto es lo que les voy a contar, pero toda esta información está disponible en la web del DANE para que ustedes efectivamente la consulten. Pero hemos hablado efectivamente de uso y cobertura del suelo, hemos caracterizado a los productores residentes, hemos presentado información sobre las condiciones de vida y las características de la vivienda de las personas residentes en ese rural disperso, presentamos información de los grupos étnicos, hicimos un ejercicio especial sobre la mujer
en el campo colombiano, la sostenibilidad de la UPA, área de cosecha, producción y rendimiento, que es la función de producción normal del sector, y partes nacionales que se entregó el día de ayer. De todo eso, la información que está acá es riquísima, riquísima, es impresionante. Primer tema, entonces, uso y cobertura del suelo. Carlos alcanzó a decir algo. Este es el nuevo panorama en términos del uso y la cobertura del suelo que tenemos en este país. Esta diapositiva, cualquiera de los usuarios va a tener la posibilidad de tener a nivel de departamento, a nivel de municipio, bajo cualquier cobertura que se le ocurra producir, porque el DANE tiene un compromiso, y el compromiso es que finalizando este año va a poner en la web del DANE el microdato de evidente anonimizado para que cualquier usuario genere las agregaciones que correspondan. Con la mesa de trabajo, con la RAPE, nosotros ya hemos adquirido un compromiso, y es que en un par de semanas vamos a hacer un ejercicio de manera específica con esta región para ver un poco más las características que el censo ha generado para esto. Pero este es el primer ejercicio. ¿Y este ejercicio qué dice? Pues, en primer lugar, efectivamente, cómo es el uso en el nivel agregado. Tenemos una gran proporción de superficie que tiene bosques naturales, ¿no? Tenemos, corresponde al 56.9%, y en términos de hectáreas estamos hablando de 62.8 millones de hectáreas. El siguiente uso predominante en el rural disperso colombiano es el agropecuario, que representa el 38.3% de la superficie y tiene 42.3 millones de hectáreas. Entonces, hagan el seguimiento hacia la derecha de las grafiquitas. La siguiente gráfica de la izquierda corresponde al tema agropecuario, cómo se descompone. Entonces, como alguno de los colegas que participantes lo dijo, aquí hay una proporción importante de superficie que está en pastos. Y usted tiene el 33.8 millones de hectáreas en pastos. Tiene efectivamente un tema de infraestructura agropecuaria, y para uso agrícola tenemos un 19.8%, es 8.4 millones de hectáreas. Seguimos bajando, y esos 8.4 millones de hectáreas se descomponen en 7.1 millones para cultivos, 13.0% para descanso y 3.1% para barbecho. Y cuando vamos por el tema de cultivos, el tema permanente de cultivos permanentes representa el 74% de esa superficie, el transitorio 16% y un tema de asociados el 9.2%. Esta es la primera fotografía. Nosotros ya tenemos preguntas relacionadas con el 7.1 millones de hectáreas dedicadas a cultivo, porque digamos que yo digo que el imaginario colectivo decía que la frontera estaba constituida por 5.5 millones de hectáreas. Nosotros estamos reportando 7.1 millones, y hay parte efectivamente de los usos que están haciendo recientes, pero también lo que tenemos en territorios de grupos étnicos, como van a ver más adelante. Primera fotografía. Aquí simplemente, y espero no sonar atropellado, pero aquí es otra vez escoger algunas de las gráficas que parecen interesantes para nosotros. Y es que, como les dije, el censo fue incluyente, es decir, el censo tiene información para el total nacional, pero si usted quiere, tiene información para los territorios de grupos étnicos. Entonces, si usted quiere, puede quitarle al total nacional el tema de los grupos étnicos, y tiene una fotografía del total nacional, una fotografía sin grupos étnicos y una fotografía de los grupos étnicos. O sea, que hay una fotografía de lo que le pasa al territorio nacional cuando usted le quita los grupos étnicos. Y veamos solamente el total. Cuando le quitamos esa parte de grupos étnicos, pues la mayor proporción de ese territorio se dedica a fines agropecuarios, ¿cierto? Y ahora miren la fotografía cuando solo consideramos el tema de los grupos étnicos. La mayoría efectivamente se vuelve de uso de bosques naturales, que finalmente es para lo que están concebidos los resguardos y los territorios de comunidades. Y esto es interesante, tener esa fotografía. Seguimos. Esto es lo que decía el secretario. Mire, esto es una distribución. En el lado izquierdo está el número de UPAs, y en el otro costado está la distribución de la superficie. Y entonces usted, ¿dónde encuentra efectivamente que hay el mayor número de UPAs? Las UPAs están concentradas mayoritariamente en número en aquellas que tienen 5 o menos hectáreas. Y si usted mira del otro lado, eso realmente en términos de la proporción de la superficie es muy poco.
Si usted mira el otro costado en términos de áreas, el área está concentrada en un 65% en UPAs, que no representan el número más allá del 0.4%. Digamos que ustedes ahí ya pueden hacer cálculos, como decía el secretario, en términos de concentración. Esto a mí me parece bien interesante en términos de muchos de los temas que ustedes están hablando. Nosotros siempre hemos hablado que en el rural disperso, en las unidades de producción agropecuaria, el tema del autoconsumo es importante. Nosotros hacemos encuestas, habíamos preguntado, pero no teníamos la certeza de cuál era la proporción. Miren este resultado. Este resultado dice que el 64.4% de los productores residentes en el área rural dispersa dice que tiene al menos un lote de su UPA dedicado a autoconsumo, y que ese autoconsumo está incluido en UPAs de menor tamaño. Esto tiene un montón de implicaciones. Para el tema de seguridad alimentaria seguramente sí, pero nosotros lo estamos pensando también en otra perspectiva, y es ¿qué pasa si uno logra hacer una valoración de ese autoconsumo y puede incorporar esa valoración al vector de ingreso de los hogares de ese rural disperso colombiano? Créanme que el tema de la pobreza medida por el lado del carácter monetario pudiera cambiar, porque eso finalmente nunca lo habíamos logrado medir y nunca habíamos logrado tener esta proporción que estamos encontrando. Bueno, caracterización de los productores residentes. Miren, esto es un dato interesante. Miren que la mayor proporción de productores de rural disperso colombiano son productores no residentes en la UPA. Es decir, ¿en dónde están? Pueden estar en el centro poblado, pueden estar en las cabeceras municipales o pueden estar también en las capitales de departamentos de este país. Y solamente el 26.9% son productores residentes. Esos productores residentes, ¿cómo se distribuyen por sexo? Entonces, más de la tercera parte de esos productores residentes son mujeres, ¿no? Eso es evidentemente una característica. Yo aquí no me puedo ir sin hacer una aclaración. Esto puede seguir enriqueciendo y nosotros lo hemos enriquecido. De aquí nosotros derivamos entonces los productores en términos de jefes de hogar, ¿cómo están? Y evidentemente la jefatura femenina viene creciendo. En esto de la jefatura femenina, yo siempre digo que hay dos teorías de carácter sociológico. Y es que los hogares que tienen jefatura femenina, hay una teoría que dice que se vuelven más vulnerables, y si tienen hijos menores de 18 años se vuelven mucho más vulnerables, ¿no? Pero también hay otra teoría, también de carácter sociológico, que dice que los hogares con jefatura femenina tienen mayor probabilidad de salir de la pobreza que aquellos hogares que tienen jefatura masculina. Y yo siempre lo cito porque efectivamente no es una sola connotación, ¿no? Y eso hay de todos los ejemplos, pero entonces seguimos. Con el Censo Nacional Agropecuario y con ese módulo de características sociogeográficas, nosotros que pudimos construir indicadores sintéticos de pobreza. Hicimos un ejercicio especial para calcular el tema de la pobreza multidimensional. No teníamos todas las variables, pero hicimos un ajuste metodológico y nos permite ver un poco cómo está el rural disperso colombiano en esa materia. Y evidentemente el porcentaje de pobres es del 45.5%. Eso es mucho más alto que las medias nacionales. Y pues obviamente cuando uno encuentra este tipo de diagnóstico, lo dice, pues hay que seguir trabajando para seguirlo reduciendo. Porque si uno compara este resultado con un ejercicio que hicimos de manera similar, utilizando la información del censo 2005, el porcentaje sí se ha reducido. En el 2005 teníamos un porcentaje de pobres igual o superior al 73%. Hoy estamos en 45.5% y obviamente hay que seguir trabajando para seguirlo bajando. Estos son mapas, digamos que es la potencialidad que tiene el Censo Nacional Agropecuario y cualquier censo
y es que es posible espacializar toda la información y hacer efectivamente este tipo de ejercicios. Aquí lo que graficamos nosotros fue el índice de pobreza multidimensional, y aquí lo importante sería que la región en la que uno esté tenga colores claros y no oscuros, porque los colores claros son un índice de pobreza multidimensional más bajo. Entonces uno mira que efectivamente en todo el oriente colombiano los índices son muy altos, igual que en el norte de Colombia y los colores son un poquito más tenues en términos de pobreza multidimensional. Estos son las privaciones. El índice de pobreza multidimensional pues es un índice sintético en el cual se calculan probabilidades de privaciones, y es lo que nos está diciendo, que si uno trabajara efectivamente para resolver los temas de alcantarillado, los temas de bajo logro educativo, los temas de acceso a fuentes mejoradas de agua y demás, los impactos sobre el tema de la pobreza multidimensional serían bien importantes, porque son los que tienen mayor incidencia en el indicador que estamos presentando. Esto, como les dije, el censo fue incluyente, entonces estos indicadores también se pueden calcular para las personas que se autorreconocieron como pertenecientes a cualquier grupo étnico en este país, y le hicimos el mismo cálculo, ¿no? Pobreza multidimensional para las personas que se autorreconocieron es mucho más alto que la media rural disperso colombiana. Evidentemente significa, pues te repito, que hay que seguir trabajando para reducir estos precios. Esto es el tema de los grupos étnicos, cómo se distribuye el uso y cobertura del suelo en esos grupos étnicos. Pues como ya dijimos al inicio, ellos son mayoritariamente bosques naturales. Y cuando uno lo toma por cada grupo étnico, el territorio indígena, el territorio de comunidades negras y el territorio ancestral raizal, pues evidentemente el tema de bosques es más importante en las comunidades indígenas que en los otros grupos étnicos. Bueno, aquí es algo ya de la función de producción, ¿no? Aquí nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, evidentemente, para explicar a la gente que una cosa son los inventarios y otra cosa son los temas de producción, porque los periodos de referencia no son los mismos. Los inventarios hacen referencia al año 2014 y la producción hace referencia al año 2013. Hemos hecho el ejercicio, pero hay que continuar explicando, porque la primera pregunta que siempre me hacen cuando muestro este cuadro es ¿por qué usted el área le da 6.9 millones? Si antes había dicho 7.1. Esta es cosechada y la otra es centrada en los periodos de referencia diferentes, pero esto es un ejercicio inicial ya. Aquí, mediante usted caracteriza los departamentos, entonces, efectivamente, en términos de producción en este país, en términos de producción agrícola, esto se concentra en Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, Cauca, Meta y Tolima. Ahí está el volumen de producción agrícola de este país. Y evidentemente por área, pues no está mayoritaria, pero sí es en esos mismos departamentos, está casi el 42% de la superficie cosechada con la cual calculamos este tema. Con base en esto, evidentemente, son los insumos que se pueden utilizar para esta mesa de trabajo relacionada con seguridad alimentaria. Aquí, digamos que cuando uno ya empieza a cambiar la perspectiva de análisis, dice que ya los temas de concentración no son tan evidentes. Las suplas de diversos tamaños generan producción. Uno podría interpretar algunos quiebres, pero en general decimos que esto está bastante distribuido en todos los tamaños de clases de cultivos. Es decir, esto que hicimos de producción total, ustedes lo pueden encontrar por grandes grupos de cultivos hasta nivel de los cultivos más importantes que tiene este país. Aquí simplemente una abreviación, y es en términos de el área cosechada, el mayor porcentaje corresponde a lo que nosotros denominamos el tema de agroindustriales. Agroindustriales es café, caña de azúcar, palma y aceite. El segundo lugar son tubérculos y plátanos, y el tercer lugar el tema de los cereales. Eso en términos del área, que es la torta de la izquierda. En la otra torta está el tema de la producción. En términos de producción, entonces es más importante el tema de los tubérculos y los plátanos debido a las frutas y los cultivos agroindustriales. Yo repito, solo una pregunta de lo mucho que van a encontrar.
aquí es el tema de los agroindustriales, evidentemente cómo está distribuido. Entonces, en materia de superficie es más importante el café, seguido de la palma de aceite, luego la caña de azúcar y luego la caña panelera. Y cuando usted ya pone la torta de producción, lo más importante es la caña de azúcar. En segundo lugar, la caña panelera. En tercer lugar, la palma de aceite. Y en cuarto lugar, el café. Este es solo un ejemplo con el tema de la palma de aceite. ¿Cuáles son los departamentos que más aportan a la producción de aceite crudo de palma? Entonces está Meta, Santander, Cesar, Casanare y Magdalena. En esos departamentos está el 83% de la producción de aceite crudo de palma. Esos mismos departamentos tienen el 83% de la superficie y nosotros hicimos el ejercicio con un rendimiento de 2.7 toneladas por hectárea de aceite crudo. Pues repito, estos mapas y esta información la tienen para todos los cultivos más importantes de este país. Aquí, a ese cultivo que hicimos, distribuir el área y la producción en función del tamaño de las uvas. Entonces el cultivo de la palma de aceite, pues obviamente es un cultivo de plantaciones de uvas de gran tamaño y está representado. Área cosechada y producción. Y esta es algo que yo quería dejar, porque ya esta es la última diapositiva para finalizar. Y esto es el área cosechada y la producción que encontramos nosotros en los territorios de los grupos étnicos. Entonces miren que estamos diciendo efectivamente que el área cosechada en esos territorios fueron 639.000 hectáreas, y eso es un valor importante. Y que en esos territorios encontramos 3.4 millones de toneladas, que hacen parte pertenece de la oferta agrícola de este país. Y eso era lo último, y vuelvo a repetir, esto es solo un abrego de lo que el censo tiene. Esto fue una hagan la cuenta, 11 presentaciones por 60 diapositivas de proceso, y sacamos 30 diapositivas de estas 600. Seguramente se quedó un montón de información, hay muchísima información, y vuelvo a repetir, el compromiso que el DANE tiene es: primero, todo esto en más detalles lo encuentran en la página web del DANE, y en segundo lugar, finalizando esta vigencia, el DANE va a poner a disposición el microdato de evidente anonimizado del Censo Nacional Agropecuario para que los usuarios generales y especializados pues hagan uso y aprovechen esa información, que evidentemente después de 45 años empezamos a tenerla, y hemos hecho el propósito que no nos vuelva a pasar que nos pasen 45 años sin hacer este ejercicio. Pero esto nos ha revelado un panorama completamente diferente de lo que es el rural disperso. Para el DANE mismo, tener esta información significa que vamos a tener que rediseñar en lo correspondiente nuestras encuestas que van a rural disperso a este país: la encuesta nacional agropecuaria, la encuesta de mercado laboral, la encuesta de condiciones de vida, ¿no? Y finalmente otros desarrollos metodológicos que, como les conté, un trabajo ya en el cual estamos de lleno, es cómo valorar el autoconsumo para esos hogares de rural disperso de este país, porque el vector de ingresos cambia radicalmente, y seguramente van a salir otros temas en función de la explotación más detallada de información.